Hola a todos, ¿me escuchan bien? Bueno, creo que ahora sí me toca decirles buenas tardes. Yo soy Bernardo Reyes Retana, soy socio de la práctica de mercados de capital y de deuda en González Calvillo. Básicamente para platicarles un poco de mi experiencia, tengo poco más de 18 años representando emisoras, inversionistas institucionales y calificadoras en sus emisiones de valores en México. Y durante este tiempo he tenido el gran honor de ver el nacimiento de este nuevo mercado y el desarrollo y el trend que estamos viendo del mercado de bonos etiquetados. Entonces, creo que acá está. Bueno, para esto me gustaría comenzar platicándoles y explicando qué es un bono etiquetado ESG. Hemos escuchado durante toda la mañana de los bonos verdes, los bonos vinculados, los bonos azules, pero creo que vale la pena desmenuzar y entender en qué consiste cada uno de estos bonos, porque es relevante que dependiendo del estándar o principios que una emisora de bonos etiquetados decida utilizar, los requisitos y el approach puede variar, y sobre todo entre temáticos y vinculados. Entonces vamos a empezar por la clasificación principal, que son los bonos etiquetados ESG. ¿Qué son estos bonos? Básicamente son instrumentos de deuda o instrumentos híbridos, como lo sería un certificado bursátil, un certificado bursátil fiduciario, cuyos recursos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, este es un punto creo que muy relevante, proyectos, ya sean nuevos o existentes, que busquen justamente aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable que justamente sostenible, que van alineados con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Contamos con tres rubros o clasificaciones principales de los bonos etiquetados. Estos son los temáticos, los vinculados y los de transición. Seguramente con lo que han escuchado durante esta cumbre ESG, ya varios de ellos les suenan y seguramente muchos de ustedes además los conocen. Los bonos temáticos. Estos son aquellos bonos cuyos recursos se destinan principalmente al financiamiento o al prefinanciamiento de proyectos ambientales o de proyectos que crean un valor social positivo. Esta es la clasificación más robusta dentro de los bonos temáticos. Y me gustaría entrar al detalle de cada una de ellas. Dentro de los bonos temáticos tenemos los bonos verdes, estos que seguramente han escuchado una y otra vez. Los bonos verdes están enfocados básicamente en reducir el uso de la energía convencional y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué ejemplos tenemos? Energías renovables, transporte limpio, construcción sostenible, agricultura, ¿no? Y esto va muy relacionado con otro término que han estado escuchando el día de hoy, que es la taxonomía sostenible de México, ¿no? Que por primera vez tenemos este documento que recuerdo a Alba Aguilar, del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que nos decía que lo veía como el diccionario, la piedra angular. Creo que coincido plenamente con Alba. Justamente esta taxonomía de sostenibilidad de México nos va a ayudar a tener reglas homogéneas en la definición y en las características de este tipo de bonos. ¿Qué otros tenemos? Los bonos azules. Estos, bueno, como lo dice... muchas gracias, sí, mejor. Los bonos azules, ¿me escuchan bien? Que ayudan con problemáticas relacionadas con el agua. Los bonos sociales, estos al igual que los bonos verdes, los recursos están destinados a proyectos que crean un valor social positivo. Por ejemplo, acceso a servicios básicos, educación, salud,
Servicios financieros, ¿no? Está también contemplado como parte de las características que pueden reunir los bonos sociales. Temas de desarrollo socioeconómico, empoderamiento, por supuesto el tema de equidad de género, diversidad e inclusión. De hecho, estos bonos sociales hemos visto ya subdivisiones, ¿no? Hablaban de los bonos de género, que ha sido un tipo de bono social que hemos visto mucho en México, o inclusive los bonos COVID. Tuvimos uno en México, fue un bono social COVID, ¿me escucha? Que emitió el Banco Centroamericano de Integración Económica en el 2021 por 5,000 millones de pesos. Entonces, como ven, esto también son clasificaciones que siguen evolucionando. Los bonos sustentables, estos, digo, ya también María Pérez Caballasi de S&P nos platicaba de estos bonos. Estos realmente tienen una mezcla de proyectos que acumulan características tanto de los bonos verdes como de los bonos sociales. Voy a la segunda clasificación, los bonos vinculados. Estos también los han estado escuchando bastante a lo largo de esta cumbre. Básicamente estos bonos vinculados también los conocemos como los bonos vinculados o ligados a sostenibilidad. Estos, a diferencia de un bono temático puro, los recursos que se captan no necesariamente se destinan a financiar un proyecto en específico, ¿no? Sino más bien a que la sociedad emisora pueda alcanzar criterios objetivos relacionados obviamente con iniciativas ESG. Y este es un bono interesante de analizar porque no solo tiene esta distinción que les comentaba en el uso de los recursos, sino tiene requerimientos adicionales bajo los principios y estándares, por ejemplo, de la ICMA, que también estuvieron escuchando, que es la International Capital Markets Association, que es realmente los principios y los estándares que la gran mayoría, si no es la totalidad, de las emisoras de bonos etiquetados ESG han utilizado para la emisión de estos bonos, tanto en Europa como en Estados Unidos como en México. Entra ahí un detalle de la necesidad de contar con los KPIs y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o SPTs. Voy a entrar un poco más a detalle más adelante. Y los bonos de transición, lo recordarán en una de las ponencias anteriores, creo que fue una de las preguntas que venían dirigidas para Alba Aguilar. Estos bonos de transición existen, se diseñaron justamente para las empresas que por su industria o por la emisión de carbono que tienen, se pensaba en ese entonces que no iban a ser elegibles para poder ir por un bono verde o por un bono temático puro. Se diseñaron básicamente para industrias como la de petróleo y gas, productos químicos, aviación y transporte marítimo, que hemos visto en México, como ya también se adelantaba en una de las ponencias. No hemos visto del 2015 a la fecha un bono de transición como tal en el mercado mexicano. Realmente las emisoras de bonos etiquetados que han salido en el mercado mexicano, sobre todo aviación, las hemos visto caer más bien en los vinculados, ¿no? En los bonos vinculados o ligados a sostenibilidad. Platicarles brevemente de dónde surgen, ¿no? estos bonos que comenzaron como los green bonds o los bonos verdes. En el 2008, el Banco Mundial se convirtió en la primera institución en emitir un bono verde. Básicamente captó recursos para su inversión en proyectos que ayudaran a prevenir el cambio climático producido por el calentamiento global. Y mucho también derivado del gran apetito que existía en Europa de administradoras de fondos para el retiro, de las Afores suecas, que justo estaban buscando invertir en este tipo de proyectos para ayudar a prevenir el cambio climático. Después, en el 2010, el IFC lleva a cabo la emisión de sus primeros bonos verdes. Aquí igual, y el driver realmente fue el apetito de inversionistas institucionales que buscaban invertir en este tipo de proyectos para ayudar a prevenir el cambio climático. Y me brinco al 2013, el primer bono verde, también del IFC, denominado en dólares. Y este fue realmente la emisión que fue el benchmark a nivel mundial para la emisión en mercados públicos, en mercados bursátiles de todo el mundo, y que ayudó a desarrollar el mercado
de los bonos etiquetados ESG. Voy a México. ¿Dónde nace la historia del mercado de los bonos etiquetados ESG en nuestro país? Pues todo empezó en el 2015 con un esfuerzo de la CONSAR que no iba tan orientado en temas específicos de ESG, pero iba en un tema de robustecer las reglas de gobierno corporativo y a su vez flexibilizar el régimen de inversión que tienen las AFORES, que digo, todos sabemos aquí, las AFORES son nuestro inversionista institucional más relevante del mercado bursátil mexicano. Y justamente ese mismo año, Nafin se convierte en la primera empresa mexicana en emitir un bono verde mexicano por un monto de 500 millones. Un par de años más tarde vimos el primer bono verde emitido por una empresa privada mexicana que fue Rotoplas. 2018, derivado del esfuerzo que inicia la CONSAR en el 2015, y mediante las modificaciones que se incluyen a la CUF, a la Circular Única Financiera, que rige a las AFORES, se incluye ahora sí una modificación o una reforma mucho más dirigida a un principio ESG, la cual, por cierto, es una reforma del 2018, pero seguro a varios de los aquí presentes les suena porque básicamente esta reforma lo que dice es que las AFORES tienen que considerar principios ESG en sus políticas de inversión y en sus políticas de administración de riesgos desde el 1 de abril del 2022. Se me hizo importante hacer notar este punto porque las AFORES, siendo los inversionistas institucionales más poderosos de nuestro mercado bursátil y teniendo ya por disposición de la CONSAR en la CUF esta obligación de contar con principios ESG, ha ayudado también a ver un auge del mercado de bonos etiquetados ESG y de financiamiento bajo estándares ESG, no únicamente el de bonos. Ese mismo año, en 2018, BBVA lleva a cabo la emisión del primer bono verde por la banca comercial mexicana. Si es Bacomer, no es un typo, esa fue la clave de pizarra, por 3,500 millones de pesos. 2 años más tarde, y también quería tomarme el tiempo de platicarles, Fibra Prologis lleva a cabo el primer bono verde realizado por una fibra. ¿Por qué es importante esta emisión? No sé si estén muy familiarizados, pero las fibras inmobiliarias han tenido recientemente un trend a establecer programas multivalor que les permiten no solo llevar a cabo emisiones de CEBEFIS, sino también de certificados bursátiles. Y muchas de las fibras, justo por sus carteras, por sus políticas de inversión, porque al ser subsidiarias de grupos multinacionales que cuentan con políticas de ESG robustas, han buscado en el tranche de deuda de sus programas multivalor aprovechar el tema de ESG. Prologis fue la primera y hemos visto muchas de estas fibras haciendo lo mismo y actualmente en el pipeline otras más con esos planes inclusive para este año. En el mismo año, por conducto del Banco de México y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, empezamos a ver, digamos, aquí es como el inicio de ver a los jugadores del mercado de bonos etiquetados empezar a hacer un poco de ruido. Les puedo decir que del 2015 al 2020 el mercado no sabía muy bien dónde estaba parado, ni cuáles eran los principios, ni cuáles eran las obligaciones de reporteo, si bien todo se basaba en los principios de la ICMA, realmente era un mercado que era poco sofisticado, con demanda y apetito, pero poco sofisticado. Entonces, a través de Banco de México, de la propia Organización de las Naciones Unidas y el Consejo Consultivo de Finanzas, ahora que Alba nos comentó, el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, empiezan a hacer una labor mucho más proactiva en el tema de revelación, reporteo, guías para justamente el cumplimiento de todas las obligaciones de emisoras de productos o de bonos etiquetados ESG. Y bueno, por último, 2023, está muy reciente, ya lo platicamos y van a tener el gusto de escuchar al propio doctor Enrique Lendo del Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, quien fue uno de los asesores que trabajó de la mano con la Secretaría de Hacienda para la presentación de la taxonomía sostenible de México, ¿no?
Platicarles un poco del contexto y principios internacionales que rigen a los bonos ESG. Aquí me voy a ir un poco más rápido porque ya han escuchado bastante de esto en la mañana. Bueno, ¿cuáles son los principios y estándares ESG más utilizados para la elaboración de marcos de referencia en emisoras de bonos etiquetados ESG? ICMA, SASB, TCFD, GRI, ISO 26000 y las AA1000. Vale la pena detenernos rápidamente en los principios de la ICMA. Para el tema de bonos temáticos, y aquí es donde entra en relevancia lo que les comentaba de que es importante entender a qué tipo de bono voy. Para bonos temáticos se establece 4 principios mínimos. Esclarecer el uso de los recursos, el proceso de evaluación y selección de proyectos. Recuerden que los temáticos son verdes, azules, sociales, sostenibles, no los vinculados. Administración de los recursos y reporte periódico al mercado. Esto es muy importante. Algo en lo que coinciden los principios de la ICMA, de GRI y del TCFD es que el reporte a los inversionistas se tiene que hacer al menos uno de manera anual. Para el caso de los bonos vinculados, aquí entra en bastante relevancia los KPIs, los indicadores de clave de desempeño y la calibración de los SPTs o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, es una de las diferencias que tanto los documentos de la oferta como el marco de referencia y en su caso, porque ahorita entraremos eso, la SPO deberán de considerar. Esto me lo voy a brincar, ya platicamos bastante esto, son las tendencias internacionales que estamos viendo básicamente hacia un tema de regulación, hacia un tema de robustecer las disposiciones en materia de revelación y de reporteo. Estas gráficas que ya también las habían visto, que hablaban un poco de dónde estaba el mercado mexicano. Bueno, ¿qué necesito hacer para emitir un bono etiquetado ESG? Básicamente, como les comentaba, al ser un instrumento de deuda, un certificado bursátil fiduciario, el proceso para la emisión de estos bonos etiquetados sigue el mismo proceso que el proceso de emisión de cualquier valor que es objeto de oferta pública en México. Entonces, para bonos temáticos, determinar los proyectos elegibles, bonos vinculados, la calibración de KPIs y ODS, el marco de referencia, ya han escuchado bastante el marco de referencia, es básicamente la explicación de cómo la emisora va a cumplir con sus compromisos en proyectos, en la inversión de proyectos elegibles o de cumplimiento de KPIs y ODS. Este es importante, la SPO o revisión externa. Bajo principios de la ICMA, lo que se establece es que todos los bonos temáticos deben contar con una SPO, segunda opinión, que ya escuchamos de ellas, que es básicamente el análisis que realiza un tercero experto e independiente de la alineación del bono al marco de referencia de la emisora. Pero un punto importante es que en los bonos vinculados, y esto es bajo principios de la ICMA, se establece que la SPO es opcional. ¿Por qué? Porque los bonos vinculados o los ligados a sostenibilidad traen el componente de los KPIs y ODS, lo cual requiere de una revisión externa. Entonces, lo que dice la ICMA es que este es opcional, ya que va a contar con un tercero independiente, que lo hemos visto en los documentos como los terceros expertos independientes en materia de KPRs. Entonces, esto es opcional, sin embargo, en el mercado mexicano creo que todos los bonos vinculados a sostenibilidad que hemos visto traen de cualquier manera la SPO. El proceso de autorización, como les decía, es el mismo. Hay que hacer el proceso de solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el proceso para la obtención de opinión favorable en la Bolsa de Valores que se elija por parte de la emisora. Y finalmente el tema de reportes. Como ya se los decía previamente, tanto GRI, TCFD como ICMA requieren el reporte de reportar anualmente el cumplimiento de estos factores ESG a los inversionistas. En tema de guías de sostenibilidad, les recomiendo bastante que puedan consultar las guías que tenemos de las bolsas de valores, tanto de la Viva como de la BMV. Y bueno, ya hablábamos también de la taxonomía sostenible de México. El doctor Enrique Lendo podrá platicar un poco más con ustedes de este rubro. ¿Qué sigue? Fenómeno de greenwashing. Yo veo a México siguiendo la tendencia internacional
de robustecer prácticas de clasificación de los bonos, transparencia, reporteo y cumplimiento. También veo el desarrollo de un marco legal por parte de autoridades financieras en la materia. Comentarles rápidamente que esto se me hace muy relevante. Llevamos varios años participando como asesores legales en el grupo de trabajo que está conformado por la Comisión Nacional Banca de Valores, Banco de México y la UVA, así como las bolsas de valores, la MIB, en un proyecto de reforma del mercado, a la ley del mercado de valores que se pretende presentar pronto. En caso de que este proyecto de reforma pase, vamos a ver en la ley del mercado de valores por primera vez un artículo que podría abrir la puerta a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la CNBV y Banco de México, establezca disposiciones de carácter general en materia de desarrollo sustentable y sostenible, así como para fortalecer la equidad de género. Y a quienes creemos que le van a aplicar estas disposiciones, emisoras de valores, casas de bolsa, bolsas de valores, calificadoras y a los demás participantes. Entonces, un ejemplo de que la regulación viene, la taxonomía sostenible de México fue la piedra angular, pero ya en materia financiera y en específico en la ley de mercado de valores, vemos la puerta para disposiciones secundarias en la materia. Muchas gracias, Bernardo.